Y hoy vamos a hablar de algo que es importante, abuso financiero. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12? Y en el versículo 16 dice la palabra de esta manera. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. ¡Wow! Qué lindo, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. A veces cuando nos habla en parábola el Señor, nos habla de la heredad de un hombre rico. Ahora, ¿en qué consiste ese abuso financiero que está azotando a esta sociedad? Recuerden que la guerra que estamos pasando es una guerra política, religiosa y financiera, donde se mueve mucho dinero acá. Estaba escuchando en las noticias, y esto está fuera del tema, lo voy a agregar un poquitito, porque estaba escuchando en las noticias algo que me llamó un poco, me desanimó. Israel ya tiene 247 mil millones de dólares para reconstruir todo lo dañado por la guerra. A ustedes, pónganse a pensar un poquito, allí pastores, que hablan mucho de profecía. ¿Cómo puede ser que en el mismo tiempo de una guerra, donde están muriendo niños degollados, quizás niños que no tienen la culpa, mujeres que no tienen la culpa, todavía no ha terminado la guerra y cómo se está hablando de reconstrucción? ¿Cómo se está hablando de 240? Israel está hablando de 247 billones o lo que sea, para reconstruir Gaza, para reconstruirla todo. Se está hablando de reconstruir, esto es dinero. O sea que es político, religioso, y hay envuelto dinero. Y para que haya envuelto dinero la gente tiene que morir. Esa es la sociedad que tenemos hoy en día. Y el abuso financiero que estamos hablando ataca a los matrimonios, porque dice la palabra de Dios que un matrimonio es una sola carne. Y cuando hablamos de una sola carne, estamos hablando de que supuestamente en un matrimonio tienen que concordar o coincidir o estar en acuerdo en casi la gran mayoría de las cosas, inclusive en el dinero. Hoy en día, cada cual almacena su futuro. Así que fíjense en que esto no es una guerra solamente política, sino ahora es una guerra con tal de destruir a Dios, sacarlo a Dios del contexto, sacar a Jesús del contexto y eliminar la palabra de Dios. Y nosotros mismos, los cristianos, estamos predispuestos a que la Biblia sea obsoleta. Ya no le hacemos caso. Hoy llamaríamos lo que está sucediendo en los matrimonios, en los hogares, violencia doméstica. Pastora, eso es lo que dijiste. Y la violencia doméstica es una forma de pensar directamente en el dinero. Vamos a ver algo que no sé si a usted le va a llamar la atención. Lo que vamos a ver hoy en día, que está ocurriendo, teniendo consejería, esto lo tengo que anotar y lo anoto cuando yo tengo consejería, es lo que está ocurriendo hoy en día, con preguntas que yo les hago a las personas también. ¿Le roba dinero usted a su familia? Póngase a pensar un poquito esto. ¿Le roba dinero a su familia? ¿Hace usted compras excediendo límites de dinero sin consultar con su pareja? ¿Cómo? Sin pedirle opinión a su pareja. Le asigna, ahí está, hace usted compras excesivas, ahí está, compras excesivas, excediendo límites de dinero sin consultar
con su pareja? ¿Le asigna una cantidad de dinero a la semana o al mes, aun si usted no está de acuerdo? Todas estas son preguntas que salen. ¿Le fuerza a qué? A rendirle cuentas de cómo gastar el dinero, lo dijiste, pastora, por ejemplo, pidiéndole recibos. Vamos a ir a otra pregunta. ¿Le impide estudiar o asistir a cursos de capacitación? Estamos hablando dentro del contexto familiar. ¿Gasta más de la cuenta utilizando sus tarjetas de créditos o se rehúsa a pagar los cargos, lo cual está arruinándole el crédito a usted? Acá dice, restringe los recursos físicos, tales como comida, ropa, medicamentos o amparo. Le fuerza a darle poder notarial para que su pareja pueda firmar documentos legales o públicos. ¿Qué dice ahí? Vamos a seguir con esto. Le fuerza para darle, bueno, ya lo dijimos, legales. Le fuerza a trabajar. Esto me gusta, ¿verdad? Le fuerza a trabajar para ayudar a mantener a su familia. Le fuerza a trabajar en el qué? Ok, para su familia. Bueno, yo la corregí esa, por eso no la tengo acá. Le impide obtener o usar tarjetas de crédito del banco. Wow, eso es tremendo también, ¿verdad? Se niega a trabajar, acá lo dice, se niega a trabajar para ayudar a mantener a la familia. Interfiere con su ejecución en el trabajo, llamándole sin parar, visitando su trabajo sin avisar, etcétera, etcétera, etcétera. Amenaza con reportarle falsamente por hacer trampa, por hacer trampa, ¿dónde? En sus beneficios públicos para que se los quite. Bueno, y si no, sigamos con la pregunta, pero la última es la que yo le quiero decir. Si usted está pasando por estos problemas, la presente solución para evitar esos abusos financieros es acudir o llamar al 911. Si está pasando usted en esa etapa, en el matrimonio, con esas preguntas, usted tiene dos opciones. O va a la Biblia, quiere decir, o va a la Biblia, va a Jesús, o llama al 911 diciéndole, ayúdenme. Eso es lo que estamos viendo hoy en las parejas, en los hogares, en los matrimonios. Eclesiastés dice algo importante. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Quiere decir que la palabra de Dios nos enseña que cuando uno acepta a Jesús como Salvador de su vida, el Señor Jesús forma la tercera persona, no de la Trinidad, sino del matrimonio. Ya no manda el hombre, ya no manda la mujer, ahora manda Dios. Y cuando Dios manda a través de la palabra, se tiene que llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice. Lamentablemente hoy el exceso y la cantidad de divorcios de lo que está pasando hoy en día es basado, una, en el dinero, dos, en el sexo. Salomón dice que un cordel de 3 hilos no se rompe fácil. Ahora, para que Dios respalde una decisión, la pareja debe estar en mutuo acuerdo. Cualquier decisión que se tome en un matrimonio, los dos tienen que estar de acuerdo, porque si uno toma la decisión y el otro no está de acuerdo, Dios no está ahí.
Eso le impide a muchas personas a decir, yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo no puedo hacer en mi casa lo que se me da la gana. Claro, cuando uno es cristiano ya no. Ahora en Mateo 18 dice esto, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y esto tiene relación también al cordón de 3 dobleces. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren o que ejecutaren o que hicieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ah, ¿usted entiende esto? Yo sí lo entiendo. Cuando vienen a mí y me dicen a mí, pastor, en el matrimonio tenemos diferentes maneras de pensar y de manejar el dinero. Yo les digo esto. Si 2 están de acuerdo, ejecuten lo que tienen que hacer. Si ustedes 2 no están de acuerdo, no lo hagan. Hoy existe algo que sobrepasa lo que la Biblia aconseja y debido a la creciente demanda por parte de las mujeres en el campo laboral, la balanza hoy cayó a favor de ellas. Hoy parece ser que el gobierno se inclina, hoy acá en California y casi en Estados Unidos, ¿quién gasta más dinero? Las mujeres gastan más dinero. Hay más poder adquisitivo por el lado de las mujeres. Y la balanza cae a favor de ellas. Los comercios y comerciantes saben que son las mujeres las que están manteniendo Estados Unidos por el gasto que hacen. Ellas tienen una entrada, en muchos casos, mayor que la de su pareja. Y entonces pueden tomar decisiones por su cuenta. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Yo le he dicho ya a la pastora tiempo atrás y a otros hermanos que dentro de poco la Biblia, dentro del cristianismo, va a estar obsoleta. Porque ¿qué quiere decir obsoleta? Que no le hacemos caso. Ellas tienen una entrada, en muchos casos, superiores, ganan más. Y porque ganan más, toman decisiones sin consultarle a su pareja. Ya no le consultan al marido si van a comprar algo, sino que aparecen hoy en día con un Tesla ahí afuera y le dicen al Hani, marido, mira, me compré un Tesla. Estamos hablando dentro de matrimonios cristianos, no estamos hablando en el mundo, ¿eh? Por el otro lado, ¿por qué existen problemas hoy en día económicos dentro de esta sociedad y dentro de las parejas cristianas? Porque se deben evitar esas compras compulsivas. Hoy tenemos una araña, un pulpo que se llama Amazon en el mundo. En Italia funciona Amazon, en Argentina funciona Amazon, en México funciona Amazon. Amazon es una trampa, beneficiosa para algunos, pero contraproducente para otros. Una vez más, el consejo, otra vez os digo, que si 2 se pusieran de acuerdo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque cada cual entra a Amazon y hace una compra, sin consultarle al otro. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque a mí me interesa lo que dice la palabra de Dios sobre estas personas que hacen esas compras compulsivas y compras que no se pide el consejo del esposo o de la esposa. Mire lo que dice la palabra de Dios, usted se va a asustar. En Isaías dice la palabra de Dios que el juicio de Dios va a venir sobre toda persona que desperdicie el dinero de Dios. Mire lo que estoy diciendo yo, ¿no? Toda persona que desperdicie el dinero, quiere decir que haga compras compulsivas y comprar cosas que solamente es desperdiciar el dinero. Isaías 3:18 dice, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de color y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bozas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados.
Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez. Y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y la fuerza en la guerra. Fíjese lo que va a pasar, que es el juicio. Por desperdiciar el dinero que es de Dios. El dinero es de Dios. Lo que estamos haciendo, lo que se ha hecho acá con la nueva presidencia en Estados Unidos, es desperdiciar el dinero que es de Dios. Los muros que se tratan de construir para evitar que ingresen los indocumentados, es desperdiciar el dinero de Dios. Las guerras que estamos trayendo, que estamos produciendo nosotros, sin escuchar la voz de Dios, dinero que se está yendo por aquel lado matando gente, es desperdiciar el dinero de Dios. Las vestimentas que se están usando ahora, hablando de modas, especialmente en las mujeres, es desperdiciar el dinero de Dios. Y el juicio viene. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, la ropa de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados, los perfumes aromáticos. Va a venir hediondez y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemaduras en vez de hermosura. ¡Wow! Esto es juicio. Porque nosotros los seres humanos estamos poniendo los ojos en las cosas que no son de Dios. A veces hablamos del humanismo, a veces hablamos de la moda, y la moda nos incomoda, pero todo se gasta dinero en cosas que Dios nunca nos dijo amén. Y el apóstol Pedro lo aclara en el Nuevo Testamento. Escuche que esto es importante. El apóstol Pedro lo aclara y dice: no atavíos externos ostentosos. O sea que Pedro se puso de acuerdo por supuesto, con Isaías. Y dice: no atavíos externos ostentosos. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Otra versión, mire lo que dice otra versión. El adorno de los cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni vestidos lujosos. La palabra ostentoso muestra un lujo y riqueza excesiva. ¿Vieron que apenas salió el Tesla? Se llenó Los Ángeles de Tesla. Apenas sale algo nuevo, la gente invierte dinero en esas cosas, gasta el dinero. Gastamos dinero en cosas que no son necesarias. Y eso afecta a los matrimonios hoy en día. Y eso afecta a la relación con nuestros hijos hoy en día. La palabra encrespamiento del cabello significa erizamiento del pelo. O sea que el propósito por el cual el apóstol Pedro escribe esto no es para condenar esas cosas, sino más bien para que la fe de la esposa esté en Cristo, en la cruz, y no en la moda. Yo no soy un pastor que me gusta la moda. Yo no vivo con la moda, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dice esto el apóstol Pedro? ¿Por qué condena esto Isaías? Escuche, porque esto es importante para nosotros los cristianos. Porque la tentación entra por el ojo humano. Mateo 5:29, ¿qué dice? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pero mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. O sea, la tentación, ¿por dónde entra? Por el ojo humano. Sabemos que el hombre es visual, la mujer es audible, pero no importa, los dos tenemos ojos y la tentación entra por los ojos. Cualquier tipo de tentación entra por el ojo del ser humano. La Biblia dice que el ojo es un filtro para detectar lo malo
como lo bueno. Vamos a la historia en la Biblia un poquitito. Yo les quiero decir esto, yo estoy hablando de Biblia. Estoy tratando de no irme al Antiguo Testamento y vivir bajo la ley, pero estoy tratando de presentarles a ustedes lo que es la gracia bajo la voluntad de Dios, por supuesto. En la Biblia encontramos a Herodes, el tetrarca, festejando su cumpleaños. Es fácil hoy en día. Si a usted lo invitan a un cumpleaños, usted va. La primera cosa que hace entrando a ese party, sus ojos, es mirar lo que está ahí en ese lugar. Porque el ojo es un filtro. En Mateo 14 nos cuenta una historia, y no voy a relatar toda la historia, no la voy a contar del principio al fin, pero mire lo que dice Mateo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado, lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan como profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes por los ojos. El pecado entra por los ojos. Por lo cual, este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Mire usted, ella, instruida primero por su madre, estas son instrucciones que traen las madres hoy en día hacia los hijos. ¿Qué instrucciones, verdad? Pecaminosas. Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Mire lo que ocasionan los ojos, la tentación por donde entra. Decapitaron a Juan. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. O sea, acá no menciona la vestimenta de la hija de Herodías, pero se menciona que ella danzó delante del rey y lo sedujo. Me imagino las vestimentas que tenía. La tentación entra por los ojos. Para varios estudiosos, esta Salomé fue una mujer sanguinaria, mientras que para otros solo fue una joven que obedeció a las órdenes de su madre. De todos modos, de una manera u otra, lo que podemos decir es que esta joven y su madre ejecutaron al mayor profeta de la historia, Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza. Yo no sé si usted está entendiendo un poquitito el contexto del mensaje. Porque podemos ver en la Biblia que a grandes hombres de Dios, en la historia, hoy hemos hablado de eso, hermano Daniel, esta mañana, ¿cómo puede ser que Dios use a hombres pecadores, con grandes pecados, y los use? Y hoy podemos ver en la Biblia que grandes hombres de Dios, Satanás los ha hecho caer. Y a muchos destruyó por medio de la sexualidad fuera de los límites establecidos por el Señor. El ejemplo de David, como dijimos hoy, Salomón, Sansón. Entonces, ¿por qué Dios advierte? ¿Por qué Dios advierte que el alma, que es la parte emocional nuestra, es una puerta abierta al abuso financiero? Al abuso financiero, al gastar dinero, a comprar excesivamente, a tener nosotros, como decimos, compras compulsivas, a no consultarse el uno al otro si esto es de Dios, gastar el dinero que es de Dios en algo que no nos sirve para nada. Lucas 12:16. También le refirió una parábola diciendo: el heredero de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré cuando tengo dinero? ¿Qué voy a hacer?
porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, ahí está la parte emocional del ser humano, ¿por qué hacemos gastos inadecuados, inapropiados, excesivos? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, la Biblia reconoce a este personaje como el joven rico, el necio, diríamos nosotros, rico. Quiero dar un ejemplo que me ha pasado a mí escuchar años atrás, de un marido que su esposa era una compradora compulsiva, porque es más por el lado de la mujer, por ser emocional, que les gusta comprar cosas compulsivas. El día de su cumpleaños, él le preguntó a su esposa, ¿qué quieres que te regale, mi amor? ¿Un anillo de oro? ¿Un anillo de una joya? ¿Un viaje a un crucero? ¿Un Tesla? ¿O una cruz para que sacrifiques tu carne? Eso fue lo que le dijo el marido. Y yo le agregaría otro nombre a ese necio rico, ambicioso. Buena pregunta la del esposo. ¿Qué quieres que te regale? ¿Un viaje, un crucero, un Tesla, una casa nueva? ¿O que sacrifiques tu carne? Porque es difícil para una mujer especialmente sacrificar sus emociones en compras compulsivas. Las riquezas, si se adquieren correctamente, por supuesto, deben ser agradecidas porque vienen de Dios. El dinero es poder. Ustedes no se dan cuenta que lo que está pasando en la guerra ya es poder. Alguien quiere tener el poder, alguien va a controlar el mundo. Sabemos que ese anticristo va a ser uno que va a controlar el mundo. Lo sabemos, eso se llama poder. Pero en el matrimonio también hay alguien que quiere controlar, como decía la pastora, a la otra persona teniendo poder. Se puede usar el dinero para el bien, quizás para ayudar a otros, pero se puede usar el dinero para el mal, para beneficios personales. Jesús habló sobre el dinero que afecta a las personas y cómo usar el dinero para el bien de los demás. 1200 y pico de escrituras. Usted va a la Biblia, va a escuchar a Jesús hablando mucho del dinero. Pero siempre bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado es alimentar a otros que alimentarse uno. Jesús enseña mucho del dinero. Hay 5 cosas que Jesús habló y que quiero que nosotros entendamos para que ustedes ahí en las redes, nosotros aquí en personas, quizás podamos ponerlas en práctica para enderezar lo torcido. 5 cosas que Jesús dijo sobre el dinero mientras estuvo en la tierra, 3 años y medio. La primera, ayuda a tu prójimo incondicionalmente. Eso dijo Jesús. Mateo 5:42, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Mire la condición que Jesús pone. Está tratando de evitar que nosotros pensemos que el dinero me tiene que favorecer solo a mí. No es así. Jesús está tratando de decir, no seas egoísta, comparte lo que tienes. Ahí lo está diciendo. Después Jesús dice, ten fe y empieza a diezmar. Esa es la segunda condición. En Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca,
porque todos han echado de los que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjese cómo Jesús trata de que nosotros en el matrimonio nos enfoquemos no en una forma ambiciosa, sino en la manera correcta de usar el dinero. Ten fe, empieza a diezmar. Jesús estaba una vez sentado, ahí dice la palabra, frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero. Yo creo que Jesús contaba los diezmos de las iglesias. Qué frustración, ¿verdad? Para Jesús contar los diezmos. Uy, hoy en día. Y muchos ricos echaban dinero, pero esa viuda pobre llegó solo moneditas, 2 moneditas de cobre, no de mucho valor. Y entonces Jesús llamó a los discípulos y les enseñó cómo invertir, cómo evitar esas compras compulsivas, cómo evitar dar dinero afuera. The Golden State es el California, ¿verdad? Es el estado más rico. ¿Pero por qué? La viuda habla de cuadrante, y un cuadrante es un equivalente romano a 2 blancas. En aquel tiempo era una moneda vigente en Jerusalén. Un denario representaba el valor pagado por el jornal de un día de trabajo y se necesitaba 64 cuadrantes, o sea, 128 blancas para el salario de un día. Mire usted lo que era esto. Lo que dio la viuda no representó ni lo que alguien ganaría en 10 minutos de trabajo. Nada. Y en el tiempo de Jesús, que una mujer viuda era una desgracia en aquel tiempo, pues las mujeres dependían de su marido para el sustento, y esta mujer no tenía marido. Jesús mira eso. Jesús no está mirando que tú vengas a la iglesia y te hagas ver que eres un hombre o una mujer muy dadora, cuando realmente tus conceptos bíblicos están fuera de contexto. Ella estaba confiando en Dios para su provisión. Y yo personalmente tengo que aprender mucho de ella, de esa mujer. 5 cosas dijimos que Jesús dijo sobre el dinero mientras estuvo en la tierra. El primero, como dijimos, ayuda a tu prójimo incondicionalmente. El segundo, ten fe y empieza a diezmar. En tercer lugar, contentarse con el salario que tienes. ¿Usted ha visto hoy salir ahí afuera el Kaiser a reclamar que no están conformes con lo que ganan? Y dentro de esas mujeres, hombres, enfermeras o los que trabajan en el Kaiser, hay cristianos. La peor cosa que puede hacer un cristiano es salir a la calle a quejarse, a levantar banderas. Pero hoy no se entiende. Hoy, ¿cuáles son los cristianos? ¿Dónde están los cristianos? En vez de salir y predicar el Evangelio, estamos saliendo para reclamar un sustento mejor. Y es necesario, yo no estoy diciendo que no es necesario que uno gane más, se necesita más dinero. Pero Jesús nos dice, conténtate con el salario que tienes, sé feliz. En Lucas 3:14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a ese soldado? A esos soldados. Aprende a ajustar tu presupuesto. Ayer nos sentamos con la pastora y dijimos, vamos a ajustar el presupuesto. Nosotros nunca hemos tenido una cuenta separada, como algunos tienen, cheques uno, cheques el otro. Uno paga una cosa, otro paga otra. No, nosotros siempre tuvimos solo una cuenta. Y cada tanto nos sentamos a ver el presupuesto. Porque hay que ajustarlos, todos los días hay que ajustar presupuesto. Porque ¿a quién le alcanza el dinero? A nadie le alcanza. ¿Y a quién le sobra?
A nadie le sobra. Pero tenemos que sentarnos como matrimonio y hacer ajustes. Tenemos que aprender a ajustar el presupuesto. Primero, no le robes a Dios. Dios no es culpable de la economía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dios en primer lugar. A Dios no hay que robarle. En segundo lugar, sé generoso con los necesitados. En tercer lugar, no hagas extorsión a nadie, le dice Jesús. En cuarto le dice, no calumniéis. Pobrecitos los del Kaiser. ¡Uy, Dios! Le dice Jesús, no salgas con bandera a protestar. Y después al final le dice, conténtate con lo que ganas. Con lo que ganas, haz un budget, haz un presupuesto. ¿Usted cree que se está cumpliendo lo que la Biblia dice hoy en día? No. Y solo Dios, le dice Jesús, que ve en lo secreto te va a recompensar en público. 5 cosas presenta Jesús para que nosotros salgamos de ese abuso financiero y no usemos la plata que es de Dios en compras compulsivas que llevan al matrimonio, a los divorcios. 5 cosas. Ayuda a tu prójimo incondicionalmente. Ten fe y empieza a diezmar. Conténtate con el salario que tienes. Y la cuarta le pone la cuarta y le dice en la cuarta, no amontones riquezas aquí en la tierra. Wow. Mateo 6:19. ¿No sabéis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan? Sino hacéos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones ni minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro vas a ir a Amazon. Amazon. Allí estará también vuestro corazón. Yo me acuerdo tiempo atrás, un miembro fiel, porque de tantos miembros que asistieron a la iglesia, en más de 30 años de pastorear, siempre hay alguno fiel. Y este hombre había quedado viudo. Era un hombre que tocaba un instrumento, un saxofón, muy bien. Él quedó viudo y él tenía 3 casas allí en San Gabriel, 3 casas. Vendió una. Él siempre llegaba a los servicios temprano y se sentaba en la primer banca. Y un domingo vino que había vendido una casa, y fíjese que esto no es común, y trajo un cheque de $11.500. La primera vez que Majestad recibe un cheque de $11.500 en un cheque. $11.500, le estoy hablando de más de 20 años atrás. ¿91 fue? Más, 30 años. Quiere decir que la casa la vendió $110.000. Pero él trajo $11.500 y me dijo, este es el diezmo de la venta de la casa. Usted no va a encontrar muchos cristianos así. El domingo trajo el dinero. El miércoles falleció. Imagínese dónde está ese hombre, ¿no? El miércoles estaba bien de salud. Falleció. Sus 2 hijos se quedaron con las 2 casas restantes. En menos de lo que canta un gallo, diríamos en Argentina, no sé si esa expresión usted la conoce, en menos de lo que canta un gallo, esos 2 hijos que andaban en droga, les hizo desaparecer las casas. Ayer estaba hablando yo con mi hijo, con Leonardo, y le decía, Leo, antes los padres trabajaban
para dejarle una herencia a los hijos. Los padres antes se sacrificaban y le dejaban una casa a uno, una casa al otro, una casa al otro, si tenían 3. Le dije, ahora no es así. Ahora los padres, nosotros, tenemos que trabajar para nosotros. Escuche, vamos a trabajar para nuestros hijos. A ver si me está entendiendo. Usted dirá, pastor, pero eso, ¿qué me quiere decir? Que yo me sacrifique toda una vida para dejarle a mis hijos que andan en caminos desconocidos, porque escucha, yo tengo a mis hijos. Sí, yo también tengo 2 varones, pero cuando se mete la mujer se acabaron los hijos. Qué duro que es, pastor, mira cómo se ríe el hermano Danilo. Ya no tengo control sobre mis hijos, ahora ellas mandan. Ay, yo voy a trabajar para mis hijos. Y le estaba diciendo, papá, dice, pero claro, él tiene 50 años. Yo también a los 50 pensaba así. Sí, pero hay que dejarle algo a los hijos. Sí, hay que dejarle algo, ya sé que hay que dejarle algo. La cuenta en 0 de banco, 0, nada. Y le digo, los pocos años que tu mamá y mi persona tenemos, lo poco que nos queda, si nos queda, lo vamos a disfrutar nosotros, no a ustedes. No se enojen en las redes, ¿eh? Las 2 casas que le quedaron a estos hijos en drogas, en alcohol, casa que este hombre había sudado, se la comieron en poco de lo que canta un gallo. 5 cosas que Jesús nos enseña. Ayuda a tu prójimo incondicionalmente, ten fe y empieza a diezmar, contentarse con el salario que tienes y no montones riquezas aquí en la tierra. Y la última, para que tu matrimonio se enderece, pues ya me cansé de tratar matrimonios que andan en pleitos todo el tiempo. La última es esta. Ningún cristiano puede servir a 2 amos. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiero terminar con preguntas basadas, ¿verdad?, en lo que dijimos antes, ¿verdad? ¿Le roba usted dinero a Dios? ¿Usted diezma sin la aprobación de su cónyuge? ¿Hace usted compras excediendo límites de dinero sin consultar con su pareja? ¿Está trabajando amontonando dinero pensando en dejarle una herencia a sus hijos? ¿Es siervo de Dios o esclavo del dinero? ¿No tiene fe y por eso no diezma? ¿Ayuda a su prójimo incondicionalmente? Si no estamos haciendo eso, no nos digamos ser cristianos. Jesús tuvo que confrontar a este joven rico. Este joven estaba derribando graneros para edificar uno más grande. Castillos en la arena, diríamos nosotros. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate.
Este es el mes del pastor. Yo sé que el mes del pastor es un invento. No existe en la Biblia el mes del pastor, porque el mes del pastor es todo el año. Yo me acuerdo que solamente 2 veces en 30 y pico de años de pastorear recibimos en el sobre una ofrenda especial para el pastor. Escuche, nos llaman a nosotros para consejería. La primera cosa que nos preguntan no es si usted me va a ayudar a solucionar el problema. ¿Saben lo que nos preguntan a nosotros? ¿Cuánto cobramos? Y yo les digo, escuche, ¿usted va al médico? ¿No paga? Sí. ¿Usted va a un mecánico para arreglar su carro? ¿Usted no le paga? Sí. ¿Usted no va a hacer compras? ¿Paga? Sí. ¿Hay algo gratis en la vida? No. ¿Sabe que cuando usted viene a consejería está buscando una ayuda profesional para su matrimonio? Sí. ¿Y usted que lo quiere gratis? Es una vergüenza, y lo digo en público y en las redes, que usted venga a buscar y pedir consejería y la primera cosa que pregunte es, ¿usted cobra, pastor? No, yo no cobro, denle una ofrenda a Dios. No sea amarreta, egoísta. ¿Qué es esto? En el mes del pastor, que tiene que ser los 12 meses del año, una persona verdaderamente, un miembro de la iglesia, un asistente de la iglesia, alguien que ama a Dios y a sus pastores, como dijo la pastora hoy. Lo que un pastor pone por sus ovejas, el tiempo que uno pone, las consejerías que uno da, todas las cosas que uno hace por amor a Dios y a la gente, tendría que ser reconocida de otra manera. Qué vergüenza que el pueblo latino, hispano, cristiano, llamado pentecostal, que le gusta danzar, que le gusta hablar en lenguas, que le gusta saltar por todos lados, se olviden de sus pastores. Es una vergüenza. El rey Salomón, mientras el hermano Danilo viene, el rey Salomón, a los 80 años de edad, dijo, vanidad de vanidades, todo lo que hice debajo del sol. ¿Sabe lo que dijo Salomón? Todo es basura. Lo que hice debajo del sol no sirve para nada. Ahora, quiero terminar con esta pregunta. ¿Piensa llevarse usted el dinero al cielo? ¿O piensa dejárselos a sus hijos? Mire, a nosotros nos tocó una experiencia, no la experiencia religiosa como canta el hijo de... ¿Quién canta eso, Danilo, tú que andas en el mundo? Experiencia religiosa, ¿quién la canta esa, hermana Ivonne? Enrique Iglesias. Esa experiencia religiosa. La de él es bien mundana, es bien... Pero la experiencia que yo le voy a hablar es la del doctor Schuller. La iglesia de cristal. Fuimos ahí un día con mi esposa, fuimos ahí a ministrar 2 o 3 veces, pero fuimos un día a caminar dentro de la iglesia de cristal. Y parece el Paseo a la Fama. Estrellas en el suelo. De matrimonios que dejaron su casa a la iglesia en vez de dárselas a sus hijos. Y usted lo ve ahí con los nombres, tiene su plaqueta, fulano de tal, 150.000, fulano 200.000, a la iglesia. Y no, Dios no es un Dios interesado, pero acuérdate de Danilo que Dios mira el corazón. Nos quedamos sorprendidos ese día, no lo podíamos creer, cuando hemos visto que muchos matrimonios en común acuerdo le dieron su
herencia a Dios. Voy a pedir a la pastora que se prepare para orar, pero ¿por qué no nos cantas otra vez ese canto que cantaste cuando dimos los diezmos? Y pastora, ven, por favor, para cerrar.